Un plantón fue lo que sucedió en Venezuela. Iba a ser pacífico, pero terminó con incidentes y más víctimas, Manuel. Se está hablando de por lo menos 2 muertos y también ha habido muertos en las manifestaciones a favor del régimen. El hecho es que la oposición está decidida a mantenerse en las calles hasta que se puedan lograr algunos cambios, pero de todas maneras esos cambios parecen duros de llegar. El propio presidente Maduro ha hablado de elecciones presidenciales, no, de otro tipo, pero estas elecciones tendrían que haberse llevado a cabo el año pasado, de revocatorio ni hablar, y también la postura que podrían tener los militares con respecto a esa situación. En algún momento le habíamos comentado que las Fuerzas Armadas siempre respetan al que tiene el mando, pero hay un país absolutamente dividido y ahora es lo que se plantea justamente con lo que fue el plantón, como se llamó ayer, la protesta de la oposición que terminó en anarquía. 2 muertos y ya son 23 los 2 muertos en esta manifestación. En total hasta ahora son 23 los fallecidos, hay 777 detenidos. Como les decía, Maduro ha propuesto elecciones, pero nadie en la oposición le cree absolutamente nada, porque en realidad lo que ellos quieren es un gran cambio con respecto a la situación que se está viviendo en el país. Sigue habiendo cacerolazos, saqueos, se siguen lamentablemente sumando más fallecidos, y vamos a hablar de este tema, de lo que está pasando en Venezuela, con Carlos Pisolito, militar, escritor y además también especialista en conflictos bélicos. Pisolito, ¿cómo le va? Buenas tardes. Manuel Castro y Diego Codini lo saludan. Carlos, ¿nos escucha? Los escucho perfecto y es un canal que habitualmente sigo por la buena información internacional y los buenos análisis que hacen ustedes. Bueno, muchísimas gracias, es un placer hablar con ustedes. Carlos, le hago una pregunta y después, lógicamente, Manuel como especialista hablará con usted, pero ¿cuándo va a terminar las muertes en Venezuela? ¿Cuándo va a entrar en sus cabales Nicolás Maduro, si es que los tiene? Si ustedes me permiten, yo empezaría por el final. No? Mucho se ha hablado de la influencia de Venezuela en la Argentina y poco de la influencia argentina en Venezuela. Acá hay que recordar que el primer ideólogo del joven teniente coronel Hugo Chávez fue un argentino, el sociólogo Norberto Ceresole, ya fallecido. Este señor, que se había iniciado en el marxismo y después se pasó a la fila del justicianismo, sostenía una doctrina bastante peculiar. Él decía que cualquier régimen necesitaba de un líder, obviamente, y de 3 pilares. Las Fuerzas Armadas era uno de ellos, la Iglesia y los sindicatos. Obviamente el señor Chávez, que era mucho más inteligente que el sucesor que ha dejado, logró conformar ese pilar de las Fuerzas Armadas. Con la Iglesia logró, digamos, un nivel de tolerancia o de indiferencia, y los sindicatos, pese a la ayuda que fue incluso de Argentina, nunca se conformaron porque no hay una real clase media en Venezuela. Ahora, yendo ya concretamente a tu pregunta, lamentablemente la historia no está del lado de la razón. Hay muchísimos regímenes políticos totalitarios de derecha y de izquierda que han estado medio siglo en el poder. Podemos citar a los hermanos Castro en Cuba, podemos citar las sucesivas dictaduras estalinistas en la Unión Soviética. Es decir, lamentablemente que hay un tema operativo. Si el señor Maduro tiene la suficiente capacidad de mantener a las Fuerzas Armadas bajo su puño y a la vez cuenta con la indiferencia de la Iglesia y los sindicatos no tienen mayor trascendencia, y lamentablemente va a estar muchos años. Yo espero que no, porque es un gran sufrimiento para el pueblo venezolano, pero es lo que me dice la historia y es lo que me dice a mí mi análisis. Carlos, con respecto al tema que está mencionando, no sé el caso de los sindicatos, la Iglesia sí, y sobre todo la Conferencia Episcopal Venezolana, ha hecho llamamientos en distintas iglesias y lo viene haciendo durante los últimos domingos, en las últimas semanas, de un llamamiento a la resistencia. Y por otra parte, también el tema de las Fuerzas Armadas, porque la oposición ha hecho un pedido al patriotismo de las Fuerzas Armadas. De hecho, está el caso del general Ángel Vives, cuya desaparición fue denunciada por su esposa y también por su hija, y que había resistido su arresto con un arma automática. ¿Cuál es el poder real de las Fuerzas Armadas con respecto a sostener al régimen de Maduro? Si responden monolíticamente, si responden a Diosdado Cabello, o en realidad la salida puede ser un enfrentamiento cruento y no por las urnas. Estimado Manuel, mira, vamos a un poco, si me permite, una cuestión teórica. Cuando uno tiene que lidiar con los guardianes de una sociedad, es decir, las Fuerzas Armadas, uno se enfrenta con diversas teorías.
Las teorías occidentales, las mejores, hablan de un control objetivo, de un alto profesionalismo y de una independencia del poder militar del poder político. Caso de Estados Unidos jamás ha tenido un golpe de Estado. Lamentablemente en Sudamérica tenemos otro modelo, que es el modelo del control subjetivo. Bueno, lo vimos en la administración anterior. Yo, en vez de basar la selección de los que llegan en el profesionalismo, lo hago en simpatías políticas, y si no, las compro con regalos, con prebendas, que me parece que es el caso venezolano. Y si esto se hace bien, Manuel, lamentablemente, y el ejército y las Fuerzas Armadas se mantienen unidas, la resistencia es casi inútil y sangrienta. Tú me dices el tema de la iglesia. Sí, puede ser que algún párroco en alguna iglesia, la conferencia episcopal, esté dando algún tipo de mensaje, pero por otro lado sabemos que en su momento la mediación que intentó la Santa Sede calmó las aguas y permitió que el señor Maduro sorteara lo que era el referéndum revocatorio y esté en estas instancias. A mí me encantaría, porque sería mi deseo, decir que el régimen de Maduro tiene los días contados. Yo lamentablemente no lo veo así. Veo que sí, él es lo suficientemente hábil, y tú lo mencionas a Diosdado Cabello, que es una persona importante, porque él, si bien hoy es un militar retirado, se retiró en el grado de teniente, era una persona muy cercana a la juventud de Hugo Chávez, es una persona que tiene un gran predicamento, hasta donde yo sé, hasta donde conozco, en las Fuerzas Armadas. Y vuelvo al principio, si ellos, y a ellos me refiero especialmente a sus asesores cubanos, que de esto saben un montón, pueden manejar cierta flexibilidad en el uso de la violencia y pueden recibir algún tipo de ayuda humanitaria y dar de comer, y yo creo que lamentablemente no vamos a ver un pronto final del régimen venezolano. Esa es mi opinión. Tengo otro deseo, pero ese es, como analista, lo que yo objetivamente veo. Sobre todo ese tema, en algún momento se habló que sí, es verdad, se contiene muy bien a los cuadros superiores de las Fuerzas Armadas, pero que el descontento por ahí podría estar en las capas inferiores, en los grados inferiores de las Fuerzas Armadas. Por ahí se da, por ahí no. ¿O se puede dar eso, o no ha habido visos de que eso haya ocurrido? Mira, Manuel, yo siempre soy un amante de la teoría del caos y del azar. Acá puede pasar todo. No nos olvidemos, Batista era cabo y se hizo con el ejército cubano. Otro ejemplo, Muammar Gaddafi era capitán, y debe haber muchos otros, el coronel Perón. Es decir, acá bastaría un solo individuo, uno solo, que tuviera la inteligencia y la agallas suficiente para que cambiara el curso de la historia. Bueno, Chávez lo hizo siendo teniente de paracaidistas, creo. Obviamente. Ahora, yo no lo sé. Puede ser, no hay, es decir, cualquier analista con una mente abierta debe dar la posibilidad y hasta la probabilidad de que esto ocurra. Ahora, yo no tengo elementos de juicio para saber si esa persona, que tiene que ser una persona de sangre y hueso, existe. Bueno, tenemos el caso del levantamiento español, donde Franco, que no estaba destinado a ser el jefe de ese levantamiento, a la muerte del general que lo comandaba, siendo él el general más joven, pero el dueño de las tropas que venían de África, se transforma en Francisco Franco, el generalísimo. Bueno, yo no tengo la bola de cristal. Puede ser, sí, y ojalá tengamos una persona que con la prudencia y siguiendo las mejores doctrinas de la resistencia a la autoridad se pueda poner al frente de un movimiento. Pero realmente yo, como analista, no lo puedo descartar, pero tampoco lo puedo afirmar. Ahora, con el tema Paraguay, que se llevó a cabo todo un ataque coordinado, ¿cómo se puede analizar eso, más allá de todo lo que se está diciendo? Mira, yo he escuchado los análisis de ustedes y me permito disentir. A ver. Fue una operación tipo comando, pero no creo que haya sido realizada por militares, porque es una operación, primero, que no es limpia, segundo, no es una operación que sale bien, y es una operación donde se genera una cantidad de violencia absolutamente innecesaria. Obviamente que esta gente tiene capacidad de usar armas, algunas de ellas que están siempre presentes. Nos podemos asombrar de ver RPG-7, que son esos lanzacohetes rusos, cuando sabemos que Tachito Somoza fue asesinado justamente con esos mismos cohetes hace una cantidad de años atrás. Hoy ver una K-47 tampoco nos debería sorprender. Lo que a mí me llama tal vez un poco la atención es esa 12-7 que vos señalaste, calibre 50, me atrevo a decir muy probablemente salió de los arsenales argentinos y fue robada en el 2010 durante la administración del Ministerio de Defensa de Nilda Garré. Más 400 fales.
Pero yendo a tu pregunta, yo creo que esto se trata, obviamente, de una banda muy bien organizada, seguramente proveniente del narcotráfico, que sabemos que es rampante en Brasil, en Paraguay, en nuestra frontera, pero no veo un perfeccionismo militar como para decir que hay algún tipo de renegado o algún tipo de inducción militar. Es mi opinión viéndolo desde acá. Bien. Carlos Pizzolitto ha sido muy amable, ¿eh? Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias y los vuelvo a felicitar por el excelente programa que hacen y que nos ayuda a comprender la realidad. Bueno, a Manuel Castro, en todo caso. Gracias, a los dos, Carlos. Sí, a Manuel, que lo conozco hace tiempo. Un abrazo, Carlos, gracias. Un abrazo. Chao, Hasta chao. luego.